distintos lugares en el departamento del Cauca. También saludo para la gente de Guapi en la costa pacífica caucana, profesor Fernando. Tenemos a un invitado a esta hora de la mañana para conversar sobre los problemas que está atravesando el Sindicato de Unidad Nacional de Protección. ¿De quién se trata, profesor Fernando? Claro que sí, tenemos a Carlos Eduardo Guzmán Hoyos, ¿no? Vicepresidente del sindicato. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por ese espacio, a los oyentes. Pues como les decía, soy vicepresidente nacional de una de las organizaciones de la Unidad Nacional de Protección, porque somos 30 organizaciones a nivel nacional que representamos a los más de 8.000 trabajadores. Correcto. Que trabajan de manera directa e indirecta con la entidad. Sí. Sí, y en ese sentido quisiéramos saber cuál es el problema por el que está atravesando el sector desde el que usted viene. Pues como bien saben, desde el pasado mes de enero iniciamos una asamblea permanente. Las 8 principales organizaciones de los escoltas que lo representan aquí en el departamento del Cauca, donde iniciamos una asamblea permanente. Actualmente en el Cauca existen 2 mesas de unidad sindical, las cuales representamos todos los intereses de estos escoltas, los cuales velan y salvaguardan la vida e integridad de todos los líderes sociales del Cauca, desde indígenas, afros, de las mismas emisoras, políticos, entre otros. Veníamos presentando una serie de novedades donde varias de las empresas que conforman las uniones temporales que prestan sus servicios de manera tercerizada a la UNP, han faltado muchos temas como es la violación al fuero sindical, a las garantías laborales, la falta de pagos, los pagos anticipados de los viáticos o comisiones que deben ser consignados a los trabajadores para poder realizar los desplazamientos, porque muchos de nuestros compañeros viajan de manera permanente, pero gastando de su rubro, su bolsillo, su sueldo, sin que sea reconocido por la entidad. La entidad en su principio se lavaba las manos diciendo: nosotros aprobamos, el que no paga es el operador. Pero muchas veces solo vemos lo que publican las redes sociales, pero nunca investigamos el trasfondo de la realidad. La UNP publica: estamos al día en pagos. Excelente, estamos al día en pagos, pero los pagos que ellos han avalado realizar. Y ustedes como emisora, un ejemplo, pasan una factura, ustedes van acorde a unos criterios que ellos publican y la UNP dice: no, es que modificamos ese criterio. ¿Qué pasa? Se retarda ese pago. A la UNP, al retardar ese pago hacia los operadores privados, el operador, algunos, no todos, no voy a disociar de todos los operadores, dicen: no pagamos porque la UNP no nos ha pagado. Y eso es falso. Nosotros tenemos un vínculo, es con la empresa que presta el servicio. La empresa tiene que tener un sustento o un dinero guardado para suplir esas necesidades. Pero últimamente en especial una empresa a nivel nacional que se llama Vigilancia Guajira, que está ubicada en La Guajira exactamente, sí, y tiene su sede en Valledupar también, ha venido faltando a esas cláusulas que están en el contrato macro firmado, donde últimamente se han visto afectados más de 200 escoltas. Y si sumamos la responsabilidad que tienen 200 escoltas, son alrededor de 1.000 personas, porque son las familias de ellos. Últimamente se llegó a vías de hecho en el departamento de Cesar, de La Guajira. ¿Por qué? Porque no estaban pagando sus salarios. Nosotros como organizaciones hemos puesto las demandas correspondientes ante el ministerio, las diferentes entidades, Procuraduría, Contraloría, para que hagan un seguimiento bien específico a esta empresa, pero no ha habido un efecto en la realidad que valga la pena, porque el Ministerio de Trabajo ha hecho citaciones aquí en el Cauca y nunca llegan, nunca viene un representante, siempre hay una excusa, les dejan a los trabajadores en el limbo, o sea, no les interesa el bienestar de sus trabajadores. Posteriormente a esto, desde el pasado 6 de febrero, más de 1.000 escoltas a nivel nacional, porque puedo decir que son más, iniciaron una protesta con vías de hecho, como se han acostumbrado al gobierno que por fin los escucha. Es que ni así fue posible casi en La Guajira y en el Cesar, donde cerraron vías, dejaron de prestar sus labores, y a esto muchos protegidos se sumaron, porque si el escolta no tiene sus garantías de ley, no puede prestar un servicio eficaz, contundente, porque son personas que van a anteponer su vida ante las de sus beneficiarios. O sea, mi vida se la entrego a alguien para que él viva, y mi familia
Y si nosotros no tenemos garantía, no tenemos nada que dejarle a nuestros compañeros, a nuestras familias, ¿qué podemos hacer? Correcto, Carlos Eduardo. Hay una situación que se viene viviendo desde mucho tiempo atrás y que precisamente usted nos lo acaba de mencionar. Y también ha habido muchas contradicciones y ha habido evaluaciones, bueno, en fin, hasta ratos la misma unidad de protección se le ha culpado de algunas situaciones y de todo eso. Sin embargo, la problemática de ustedes viene de mucho tiempo atrás. Sí, señor. Haciendo dos preguntas en una, con todo el tiempo que lleva esta problemática y a la actualidad, con las mesas de diálogo que usted dice que tienen todavía, ¿qué se ha logrado y cómo van las negociaciones en casos específicos? Hasta el momento, ¿qué se ha logrado o no se ha logrado nada? A ver, no se ha logrado nada. La realidad es esa. ¿Por qué? Como organizaciones, o lo voy a hablar específico en este caso de mi organización. Correcto. El pasado 13 de este mes radicamos una denuncia ante entes legalmente, o sea, como cumpliendo la trazabilidad legal que ellos quieren, donde dejamos un oficio de 16 hojas plasmado para dar nulidad o cancelación a ese contrato con dicha empresa. El contrato que fue renovado el pasado mes de diciembre con las diferentes zonas del país, y estas empresas o varias empresas vienen incumpliendo las cláusulas, y esto va para una cancelación inmediata y que se abra un espacio nuevo oferente, que se cree en la capacidad económica y tanto de personal para cumplir esa necesidad. Pero la UNP hace caso omiso. Ellos dicen, y salieron el pasado 3 a decir, la empresa X no cumplió, nosotros hemos cumplido, pero la verdad la UNP tiene la mitad de la culpa. Los supervisores de los contratos no están cumpliendo. Ellos ya hacen los que no les interesa. Sí. Pero tenemos otra problemática más allá. Hay influencia política en ese tema. No puedo mencionar nombres por temas de seguridad, pero los padrinos o dueños de estas empresas son senadores. Y los que están detrás de los senadores, los que patrocinan, son gente de poder en la zona. Son de los famosos que tienen a estos departamentos en lo que lo tienen, la Inopia. Y entonces esos hacen una presión políticamente. Mi presidencia le interesa porque llegamos a un gobierno y dijimos cambio, apostamos a un cambio, y el cambio la verdad nos ha traído perjuicios a todos. Se acabó de firmar un contrato de casi 4 billones de pesos para seguridad hasta el 2026. La verdad, si para pagarle 15 mil millones a una empresa ponen tanto problema que es para velar la seguridad de esas personas que ayudaron al gobierno a llegar hasta donde está, ¿qué significa que al gobierno no le interesa la vida de sus líderes? Tuvimos una reunión estos días con la mesa sindical y una empresa nos mostraba, la UNP les deba 65 mil millones de pesos, pero esta empresa, por cumplirle a sus trabajadores, se ha sobregirado, está endeudada. Por eso es que el compromiso mío es con mis trabajadores, y eso habla de qué empresa soy, pero a otras empresas no les interesa. El pago de los trabajadores tenía que ser el 5, les pagaron el 13. ¿Por qué les pagaron el 13 a estas empresas? Porque hay tanta presión que hubo, porque esas empresas son de las que tienen mucha, ¿cómo les explico? Tienen minas de carbón en Colombia, eso es algo. Entonces, al verse ellos afectados y queriendo ejercer presión hacia los sindicatos, no querían pagar. Pero como el día jueves tenía una reunión que tenía que ir sí o sí o sí, pues hicieron dispersión de nómina a esos más de 400 trabajadores que le debían, como para decirles pagamos porque vamos a esa reunión. Si no, no. Igual ellos no les interesan los trabajadores, no les interesa la lucha sindical. Por eso han llegado a las vías de hecho. En el Cauca, algunos compañeros de algunas organizaciones querían llegar a ese tema de las vías de hecho. Nosotros, algunas organizaciones, no compartimos este mecanismo porque el Cauca se ha visto trasegado, taponamiento, y venir a afectar nuevamente a nuestra ciudad con un taponamiento más, un día que deje de transcurrir esto nos genera caos y pérdidas económicas. Entonces siempre hemos estado acudiendo a las instancias. Acudimos a la OIT. La OIT lastimosamente también perdió su fundamento. La defensa de los derechos de los trabajadores ya no les interesa. Al menos que sea un político que llame, la tienen. De resto, no. Hemos tenido aquí en el Cauca acompañamiento de la CUT por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de la misma Defensoría, el mismo Ministerio, pero ni así. Los entes para las empresas no importan, y el gobierno no pasa nada. Hasta el día 14 que el viceministro Edwin Palma sacó un comunicado ya general, porque solo es de comunicados, pero nunca los hechos no hay una respuesta contundente, que investiguen a las empresas que le prestan sus servicios a la UNP. Pero es un comunicado de muchos que ha hecho el gobierno, muchos que hacen periódicamente, pero nunca traen efecto, porque en Cesari,
en Cesar y La Guajira, los mismos inspectores le informaban a las empresas que tenían que hacer, y yo le decían, guarden tal documentación, guarden tales papeles, que nosotros vamos, muestren lo que nos convenga a nosotros. Así era la corrupción del mismo ministerio. Hasta hemos llegado. Y el mismo ministro, nada. Carlos, estamos conversando con Carlos Eduardo Guzmán Hoyos, vicepresidente nacional y presidente regional del suroccidente del Sindicato de Unidad Nacional de Protección. ¿Cuál es la salida ante esto que usted nos está planteando para pues poder entender más? ¿Cuál es la salida que usted considera o que ustedes consideran para este problema que están atravesando? La salida es muy clara, que se le haga una supervisión constante a los contratos, se les exige el cumplimiento de las cláusulas, se cumpla con el pago anticipado de las comisiones de los escoltas que prestan sus servicios realizando diferentes movimientos con sus beneficiarios, que se pague a la fecha que es, los salarios cumplidamente, y el tema de parafiscales. Muchas empresas están esperando que se venza el tema el mes de salud para luego pagar, y lo que yo no entiendo es que una mora a nuestro sistema de salud como actualmente está, es como una muerte. Claro. Porque usted aparece como deudor, usted se mete a sus aplicaciones, a sus EPS y dice, están en mora. La empresa ya no están pagando anticipadamente, sino que pagan mes vencido. Y eso no trae nada bueno. Cajas de compensación, este mes fue algo brutal porque muchas familias no tenían su sustento, tuvieron que pedir prestado, manutenciones de sus hijos. La cuestión es que la UNP cumpla lo que está escrito. Los entes de control supervisen a la UNP de manera constante y no dejen que esto pase. Esto viene pasando ya más de un año y esperamos que aquí en el Cauca esta empresa cumpla, que tiene que salir de esta zona hasta más tarde el 26 de este mes. Esa empresa no volverá acá, pero el problema va a continuar con nuestros más de 1.000 compañeros en La Guajira y en la costa. Va a llegar una empresa nueva que no la puedo mencionar, que ya está aquí, va a ser un empalme, que es una empresa de las peorcitas que hay también, pero ahí nos tendrán a todas las organizaciones haciendo nuestra gestión, nuestra representación y las asambleas que correspondan. Carlos, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los compañeros que están precisamente al frente de este problema tratando de buscar solución? Ellos son muy sabios, se lo digo la realidad. Ellos son presidentes nacionales de las diferentes organizaciones que hay a nivel nacional. Esta reunión del 14 se canceló por temas de tiempo y en la zona que estaban. Se vuelven a reunir el próximo mes de abril y ellos saben que aquí no se negocia con dineros como están acostumbrados estas empresas a querer comprar la voluntad del sindicalista. No, aquí está en juego el sustento, la vida de muchos escoltas. Ellos saben que tienen que llegar a un acuerdo que garantice el pago para fiscales, nóminas, desplazamientos para todos los hombres de protección, y porque esto depende de la vida de los beneficiarios. Recuerden que aquí no hablamos solo de trabajadores, hablamos de beneficiarios, gente a la cual el Estado no le puede garantizar una seguridad completa, pero acude a nosotros los escoltas, nosotros los trabajadores, para brindarles esa garantía. Tenemos un cálculo más o menos de cuántas personas se están viendo afectadas por esta problemática que está presentando. El cálculo exacto, si vamos a temas, son más de 1.100 escoltas tercerizados con sus familias también. Exactamente, entonces pongámosle eso, multipliquémoslo por 4. Y no solo esto, aquí se han visto afectados un tema que es a los firmantes del acuerdo de paz. Ellos también hacen parte de esa planta porque hay escoltas que no les han pagado en 2 meses y esta empresa calla, la UNP calla, y por más que oficiemos, créanme que no vemos una solución. Entonces a lo último va a tocar hacer un plantón a nivel nacional. Imagínense 8.900 escoltas parar. ¿Qué pasa con todos esos protegidos? Claro. Muchísimas gracias a Carlos Eduardo Guzmán Hoyos, vicepresidente nacional y presidente regional del suroccidente del Sindicato de Unidad Nacional de Protección. Estaremos pendientes de lo que pueda suceder. Feliz fin de semana. Muchas gracias.